lo que te espera. Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal, donde analizamos los eventos más absurdos, sangrientos y que te hacen decir no puede ser de la historia. Hoy tenemos sobre la mesa al mayor fallo de sistema que jamás haya visto el Imperio Romano. La prueba viviente de que el poder corrompe. Calígula. Prepárense, porque sería mejor que dejaran de buscar lógica en esta historia. Porque yo ya lo dejé. Primero, empecemos por ese nombre de Calígula. El nombre real de nuestro amigo es Cayo Julio César Augusto Germánico. Sí, es un poco largo, como un trabalenguas, pero generalmente le llamamos Calígula. ¿Por qué? Su padre, Germánico, era un general superestrella, amado por todos como una celebridad de Roma. Cuando nuestro Cayo era solo un bebé que apenas estaba aprendiendo a caminar, su padre se lo llevaba a los campamentos militares diciendo: ¡vamos a los campamentos! Los soldados adoraban a este niño pequeño. Le hicieron un uniforme militar en miniatura y, para sus pies, unas pequeñas caligas, que eran las sandalias militares de la época. Al ver a este niño con sus botitas, los soldados se burlaban y le pusieron el apodo de Calígula, es decir, botitas. Sí, el apodo de ese cruel dictador que el mundo recuerda temblando era en realidad algo tan tierno como zapatito de bebé. La ironía comienza desde su propio nombre, pero estos días de pura ternura terminaron rápido. Su padre murió de manera sospechosa, es decir, envenenado. Su madre y sus hermanos fueron exiliados por el emperador de la época, Tiberio, y allí fueron considerados dignos del premio de huelga de hambre forzada. Cumplieron con su deber y murieron. Solo quedó nuestro Botitas, y la broma más cruel del destino. Calígula fue enviado junto al emperador Tiberio, el hombre que destruyó a su familia, a su famosa fortaleza de la perversión en la isla de Capri. Ese lugar llamado Isla de Capri era, en aquella época, como algo salido de un set de película de terror. Tiberio era un anciano paranoico y definitivamente no estaba en su sano juicio. Calígula vivió junto a este hombre desde los 19 hasta los 24 años, con el miedo constante de ¿me envenenarán en la cena de esta noche o me arrojarán por un acantilado? Durante este proceso actuó tan bien y enterró sus emociones tan profundamente que los historiadores dijeron de él: el mejor esclavo que jamás hayan visto, pero el peor amo que verán en el futuro. El hombre, literalmente, acumuló el odio en su interior y lo puso a plazo fijo con intereses. Y cuando llegó el día de rendir cuentas, toda Roma pagaría con sangre esa ira acumulada. Y por fin llegó el día tan esperado. Ese viejo gruñón, Tiberio, había muerto. Puede que Calígula le ofreciera una almohada, pero mejor no entremos en detalles. El pueblo romano estaba exultante. Salieron a las calles gritando: ¡ha llegado el hijo de Germánico! ¡Ha llegado nuestro Salvador! Cuando Calígula ascendió al trono, una brisa primaveral recorrió Roma. Sus primeros actos fueron tan magníficos que todos exclamaron: ¡aquí está el líder que estábamos esperando! Bajó los impuestos, abolió la censura y trajo de vuelta a los exiliados. Organizó juegos de gladiadores para su pueblo y distribuyó dinero. Los primeros 6 meses fueron el periodo más glorioso de la historia romana. Pero, amigos, ¿conocen esos primeros 15 minutos de las películas de terror donde todo va bien y a nadie le pasa nada malo? Pues así estamos nosotros. Porque estos días gloriosos eran la calma que precede a la gran tormenta que se avecinaba. 7 meses después de que Calígula ascendiera al poder, sufrió una grave enfermedad. Ardía de fiebre y permaneció en coma durante días. Toda Roma acudió en masa a los templos rezando: Dios, llévatelo, llévame la vida, pero no la suya. Alerta de spoiler: Dios malinterpretó estas plegarias y los obligó a arrepentirse. Calígula sanó. De hecho, sanó biológicamente. Respiraba y caminaba. Pero, ¿qué pasó con su cabeza? Su cabeza había desaparecido.
El joven, otrora pacífico, se había ido. En su lugar había un maníaco con un brillo de locura en los ojos. Los historiadores lo llaman fiebre cerebral, pero yo lo llamo fallo de internet durante una actualización de software. Fue como si su conexión a internet se hubiera caído después de recibir la actualización Emperador 2.0 y el archivo se hubiera descargado de forma corrupta. Su primer acto tras la enfermedad fue declararse Dios. Empezó a afirmar ser Júpiter, no figurativamente, sino literalmente. Solía vagar por el palacio disfrazado de Dios, portando rayos falsos. Un día era Júpiter, al siguiente se ponía una peluca y se convertía en Venus. Incluso ordenó que se cortaran las cabezas de los dioses más famosos de Roma y se reemplazaran por réplicas de su propio busto. Imagínense ir al templo y ver la estatua sagrada de Zeus, esculpida siglos atrás, con el rostro sonriente de Calígula en la cima. El pueblo quedó atónito, el Senado horrorizado, pero el verdadero espectáculo apenas comenzaba. Hablemos ahora del genio militar de Calígula. Todo emperador romano necesitaba una conquista para demostrar su valía. El nuestro también abrió el mapa y declaró: tomaré Britania. Se reunió un ejército inmenso, legiones, catapultas, provisiones. El ejército avanzó y llegó a las costas del Canal de la Mancha, la costa de Francia. La isla de Britania se extendía ante ellos. Los soldados estaban entusiasmados. Sus espadas estaban afiladas y ansían embarcarse para luchar contra los bárbaros. Tanto es así que cuando alguien llamaba respondían: «Estoy en guerra, cuelga». En ese preciso instante apareció Calígula y dio la legendaria orden: «¡Ataquen!». Los soldados se miraron entre sí. «¿A quién atacamos, señor? No hay ningún enemigo». Calígula gritó: «¡El enemigo está ante ustedes! ¡El mar! ¡Neptuno!». Sí, lo han oído bien. Calígula le declaró la guerra a Neptuno, el dios del mar, sin su conocimiento. Durante horas, el enorme ejército romano surcó las olas con sus espadas y arrojó sus lanzas al agua simplemente porque su emperador se había vuelto loco. Imagínense, soldados romanos de élite, con el agua hasta las rodillas, blandiendo sus espadas contra la espuma. Los peces probablemente los observaban desde abajo, pensando: ¡qué aventureros! Esta locura continuó durante horas. Finalmente, Calígula exclamó: «¡Basta! ¡Hemos ganado! Neptuno se ha rendido». ¿Y el botín? Calígula se dirigió a los soldados: «Llenen sus cascos con conchas. Aquí está el botín que hemos sacado del océano». Estos enormes legionarios se agacharon y recogieron conchas de mejillón de la playa. Luego guardaron las conchas en cofres y las enviaron de vuelta a Roma. Cuando Calígula regresó a Roma, organizó un desfile triunfal, mostró las conchas al pueblo y exclamó: «Mirad, he conquistado el mar». Este evento pasó a la historia como el viaje costero más caro y absurdo jamás visto. Prepárense, porque lo que les voy a contar hará que nombrar compinches hoy parezca un juego de niños. Calígula tenía un adorado caballo de carreras llamado Incitatus, pero su amor por él fue demasiado lejos. Primero, le construyó un palacio de mármol. Tenía un pesebre de marfil tallado, collares enjollados alrededor del cuello y mantas púrpuras. El nivel de vida del caballo era superior al del 99% de la población romana. Pero Calígula no se detuvo ahí. Le proporcionó muebles y sirvientes personales. Luego envió invitaciones a los senadores más distinguidos de Roma. «Senador, el señor Incitatus le espera a cenar esta noche». Imaginen que son senadores de alto rango y su anfitrión es un caballo. En la cabecera de la mesa se sienta un caballo con avena, quizás espolvoreada con polvo de oro, delante, y ustedes beben vino a su lado, lo elogian y dicen: «Señor, qué brillante y hermoso está su pelaje hoy». Cuando el caballo relinchó, todos aplaudieron de repente, y Calígula soltó la bomba: «Nombraré a este caballo cónsul». ¡Cónsul! Es decir, el cargo más alto con los poderes de un presidente en funciones. Los historiadores dicen que Calígula hizo esto o bien porque estaba realmente loco o para burlarse del Senado. En otras palabras, quería decirles a los senadores:
Son tan inútiles que gobernaría mejor si trajera a mi caballo del establo. Sea cual sea el motivo, Calígula nombró a un caballo para el cargo más alto del estado. Afortunadamente, Calígula murió antes de que el caballo pudiera convertirse en cónsul. De lo contrario, habríamos visto artículos en el derecho romano como 3 kilos de zanahorias y 1 kilo de avena son obligatorios para cada ciudadano diariamente. Incitatus se convirtió en el animal de mayor rango en la historia. ¿De dónde salió el dinero para todo esto? Del tesoro, por supuesto. El predecesor de Calígula, Tiberio, era bastante tacaño y llenó el tesoro de oro. ¿Cuánto tiempo crees que tardó Calígula en gastar semejante fortuna? Tan solo 1 año. Agotó el presupuesto de todo un imperio en un solo año. ¿Qué quieres decir? Por ejemplo, un oráculo le dijo: tus posibilidades de convertirte en emperador son tan escasas como cruzar la bahía de Baiae a caballo. Para demostrar que los oráculos se equivocaban, Calígula ordenó que cientos de barcos se alinearan a lo largo de la bahía y construyó un puente de kilómetros de largo. Lo cubrió de tierra y cabalgó de un lado a otro, sí, con su famoso caballo de honor. ¿Quién sabe cuántas ciudades se beneficiaron del coste de este espectáculo de 15 minutos? Simplemente quería decir: mirad, lo hice. ¿Qué hizo cuando se le acabó el dinero? Impuso impuestos exorbitantes a su pueblo. Lo grababa todo, desde el pan que comían hasta los procedimientos legales. Incluso convirtió parte del palacio en un burdel, obligando a las esposas de los senadores a trabajar allí y vender entradas. El hombre malinterpretó por completo el dicho: los impuestos son sagrados. También fue creativo en su crueldad. Un día no quedó carne para alimentar a los leones en los juegos de gladiadores. No hay problema, solo saquen a los criminales de la cárcel, dijo. ¿Qué criminales? Échenlos a los leones, uno por uno, empezando por el calvo. Alimentaba a los leones basándose únicamente en su predisposición genética a la calvicie. De repente estalló en carcajadas durante una comida. Los cónsules presentes preguntaron horrorizados: ¿de qué se ríe, señor? Calígula respondió: pensé que podría degollarlos a ambos de un solo movimiento y me pareció muy divertido. Imagina el ambiente gélido en la mesa y el sonido de los hombres tragando saliva con dificultad. Para Calígula, las vidas humanas eran como peatones en Grand Theft Auto. Atropellarlos, conseguir puntos, la misión no importaba. Como en la historia de todo villano, el final estaba cerca. Pero no fue solo el hambre del pueblo lo que derribó a Calígula, fue su costumbre de humillarlos. El comandante de su guardia era un soldado fuerte y poderoso llamado Casio Querea, pero su voz era bastante aguda. Calígula se burlaba de él como un matón de colegio. Cada mañana, al darle la contraseña, lo llamaba Venus, diosa. Hacía gestos extraños mientras le besaba la mano y lo humillaba públicamente diciéndole: pareces una niña. Amigos, una lección de vida. Nunca se burlen de un hombre que porta una espada y cuyo trabajo es protegerlos, y mucho menos de su hombría. Querea estaba tan harto que ya no le importaba ser emperador ni nada más. Y llegó ese día, enero del 41 después de Cristo. Calígula caminaba por un túnel cuando sus guardias, enemigos, le bloquearon el paso. Querea desenvainó su espada y asestó el primer golpe, probablemente diciendo: silencio. Calígula se desplomó. Le creería si te dijera que era tan arrogante que, incluso mientras yacía sangrando en el suelo, gritaba: estoy vivo, soy Dios, soy esto, soy aquello. Hermano, estás a punto de morir. ¿Qué clase de espectáculo estás montando? Los conspiradores lo atacaron gritando: si eres Dios, acaba con esto. 30 puñaladas. Botitas, que se creía Júpiter e intentó nombrar cónsul a su caballo, fue asesinado a puñaladas en un oscuro túnel. La furia continuó. Los soldados asaltaron el palacio y mataron a la esposa y a la hija pequeña de Calígula. Que no quede ningún descendiente de este loco, declararon. Al principio, la brutalidad engendra brutalidad. Quienes oyeron la noticia en las calles de Roma quedaron incrédulos. Estaban atemorizados pensando: esto es una trampa. Si nos regocijamos,
nos matará o nos arrojará a los leones. Pero al ver el cadáver comenzaron las celebraciones. Así pues, amigos, ¿qué nos enseñó Calígula? El poder ilimitado corrompe al hombre y puede convertirlo en un maníaco con un pésimo sentido del humor. Ama a los caballos, incluso a los tuyos, pero, si es posible, evita darles cargos públicos. No te burles de quienes los protegen. Ya sabes lo que sucede. Esta fue la historia del personaje más extravagante y sanguinario de Roma. Nos vemos en el próximo video con otro fracaso histórico. Cuídense y protéjanse. Adiós.